Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Gracias a Dios por estar en este miércoles de oración y queremos pedirle que abra su Biblia en el libro de Salmo capítulo 55, donde dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Escucha, oh Dios, mi oración. Escucha mi súplica. Y vamos, hermanos, a orar por hermanos que están en necesidad, por personas que están en necesidad. Así que ahí, únase conmigo, por favor, en estas oraciones que vamos a tener. Señor, queremos rogarte que tú seas con la petición que tiene nuestro hermano Jorge, por Nancy Oliva, por Víctor Eduardo González, por Laura Rojas. Tú conoces la necesidad, es acerca del COVID, y los ponemos delante de ti, Señor, que tú les guardes y que les ayudes. También te pedimos por una petición de nuestro hermano Adán, Cintia Vela, que tú conoces la necesidad, por Lupita Castillo. Te pedimos que tú seas con Lupita, que lo ayudes, Señor, para que pueda recuperarse del COVID. Por Silvia Gallardo, por su esposo Sergio García, igualmente tienen COVID. Te pedimos que seas con Zoila Puga y que tú seas, que la ayudes y la fortalezcas en estos estudios que tiene, Señor, la mamá de nuestra hermana Amelia. Por Elías Isaías también te pedimos que seas con ellos. Gracias, Señor, por la petición que escuchaste y respondiste de Ángel Sarazúa, pastor, Señor, que tú le ayudaste a Rodrigo Hernández Bautista y a su esposa. Gracias también, Señor, por lo que estás haciendo con una familia de nuestra iglesia que está en medio del COVID, pero que tú has hecho la obra en su vida. Por María Andrea también te pedimos que sigas obrando. Por Gloria Herrera y familia, que es la petición de nuestro hermano Miguel Martínez. También te pedimos, Señor, y te doy gracias porque en la familia de nuestro hermano Nazario, Melissa está bien y, Señor, gracias por tus cuidados con ellos, gracias porque has cuidado a la familia. Ahora rogamos por nuestra hermana Rosalía, que siga sobrando en su vida, que siga sobrando en todo su ser, Señor, que le ayudes, Padre, para que pueda recuperarse, que seas con el hermano Israel, que seas con su hijo también, que los fortalezcas, que los ayudes, Señor. Te rogamos por ellos. Te pedimos por Juan Gil, allá en Cadereyta, que está delicado también y COVID, y te pedimos que tú sigas obrando. Hoy también tengo la noticia de que nuestro hermano Juan, nuestro hermano Manuel Torres, también está con necesidad de COVID. Su esposa, te pedimos que seas con ellos, Señor, que los ayudes. Te pedimos también que seas con nuestro hermano Lázaro, que lo fortalezcas en esta, Señor, su enfermedad, en estos resultados que ha tenido, que tú seas con él en su corazón, en su fuerza, en su familia. También por Martín Rodríguez Bautista, Señor, su familia, sigue obrando, fortaleciéndolos. Te rogamos por la salud y la fuerza en la vida de nuestro hermano Leonardo Ponce, que tú sigas también fortaleciéndonos, por nuestra hermana Amelia, en la petición que hay por su mamá. Igualmente ya te pedimos que seas con cada uno de estas necesidades, Señor. Te lo rogamos. Gracias porque eres bueno, gracias porque nos has cuidado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un himno, Busca a Dios. Y es importante que nosotros, hermanos, constantemente busquemos a Dios en este tiempo, en la vida, en oración, en su palabra. Busca a Dios. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará. Busca a Dios, vuela cada día veloz y volando da su voz.
Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No te atrevas a esperar, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se disipa cual vapor. Busca a Dios, como el río aprisa va, hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No te atrevas a esperar, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No te atrevas a esperar, busca a Dios. Dice este himno: no te atrevas a esperar, busca a Dios. Vamos a continuar con el estudio de Santiago, capítulo 4, y leímos del versículo 7 al versículo 10. Vimos que Santiago nos está diciendo cómo podemos nosotros vencer la tentación, cómo podemos tener victoria cuando la tentación viene a nuestra vida. La tentación va a venir a todos nosotros, pero ¿cómo resolvemos? Caemos, nos dejamos vencer, caemos en esclavitud por ese pecado, porque la tentación da como resultado el pecado. Pero entonces Dios nos muestra a través de Santiago que podemos tener victoria cuando la tentación viene y no caer en ese pecado. Dice Santiago que hay 4 fuentes que nos llevan a caer en la tentación, y una de ellas es la mundanalidad, otra es la desconfianza en Dios, y también que podemos nosotros, el deseo desmedido hacia los placeres, la lujuria, que son fuentes de tentación. Pero Santiago nos dice que también tenemos 4 elementos que nos pueden ayudar, y ya vimos número 1 en el versículo 7, que debemos de someternos a Dios y resistir al diablo. Vimos lo que significa, pero también debemos de acercarnos a Dios y de arrepentirnos. Y hablamos de un pasaje donde podemos nosotros acercarnos a Dios y Él nos va a dar fuerza. En el libro del Salmo 28, versículo 7, nos dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confía mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. En Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sin embargo, hay dos cosas que debemos de tener en cuenta para acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios de una forma inapropiada. No podemos acercarnos a Dios de una forma incorrecta. Y la Biblia nos dice que debemos limpiar nuestras manos y debemos de limpiar nuestro corazón. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. No podemos estar buscando a Dios y estar haciendo lo malo. No podemos estar buscando a Dios y no apartarnos del pecado. No podemos estar buscando a Dios y estar ahí en la esclavitud de esa tentación que nos tiene atrapado. Debemos de lavar y limpiar y quitar toda nuestra iniquidad. Dice el versículo, dice en la parte última, dejad de hacer lo malo. En Jeremías capítulo 4, versículo 14, nos dice, Jeremías capítulo 4, versículo 14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Y nos dice que debemos nosotros lavar nuestro corazón también, hermano. Lavar nuestros pensamientos. Los pensamientos de iniquidad debemos de apartarnos. Vimos cómo podemos hacerle, pero debemos también limpiar nuestro corazón. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, dice la palabra, será instrumento para honra. Será un instrumento, será una persona, será un cristiano que puede ser usado por Dios. Será un cristiano en el poder de Dios, será un cristiano, una cristiana que va a ser instrumento, dice la palabra en Santiago 2:21, santificado, o sea, apartado para Él, instrumento para honra, santificado, pero también lo dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, para toda buena obra. Vea cómo entonces es importante la forma en la cual nos acercamos a Dios. Debemos de acercarnos, debemos de buscarle, pero debemos de buscarle de la forma correcta, limpiándonos, apartándonos. Cuando dice limpiar nuestro corazón, habla de dejar de dudar entre Dios y la tentación. Busca a Dios y vas a vencer la tentación. Una persona debe tener una lealtad dividida, es decir, no tiene que tener su corazón o su mente dividido para Dios y para el mundo. Una persona así no puede acercarse a Dios de una forma correcta. O le adoramos a Dios o adoramos al mundo. Una persona que en algunas veces quiere acercarse a Dios y que en otras está buscando el mundo, esa persona no podrá acercarse a Dios. No podrá tener una relación, una comunión con Dios. Dios no le acepta. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que alejarnos del pecado, debemos de acercarnos a Dios y Dios se va a acercar también a nosotros. El creyente que siempre tiene comunión con Dios y que le busca continuamente, es un creyente que va a vencer la tentación. Es un creyente que cuando viene la tentación, porque para todos viene la tentación, va a poder tener victoria. Por eso dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lucas capítulo 16 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podré servir a Dios y a la riqueza. Volvemos a la pregunta, ¿cómo podemos vencer la tentación? Número 1, someternos a Dios y resistir al diablo. Número 2, debemos acercarnos y arrepentirnos. Ahora vea el versículo 9. Aquí tenemos el tercer punto. Santiago nos dice que debemos de disciplinarnos. Santiago capítulo 4, versículo 9. Lo voy a leer. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué significa este versículo? Que nosotros cuando viene la tentación, cuando la tentación nos golpea, no es hora de reír, no es hora de bromear, no es hora de estar contento, no es hora de sentirse satisfecho.
No es hora de no preocuparse. Por eso dice, afligíos y lamentad y llorad. ¿Por qué? Porque la tentación está en tu vida. No es tiempo de relajarte, no es tiempo de estar contento, es tiempo de estar alerta. Por consiguiente, es hora de disciplinarte, de controlar esas comodidades que tú tienes. En el momento de la tentación debemos dejar de inmediato lo que estamos haciendo y poner atención a esta tentación. ¿Por qué? Porque esta tentación nos puede llevar a pecar y nos puede llevar el pecado a ofender a Dios y a ofender nuestra vida y a ofender a otras personas. Por eso dice, tienes que afligirte, tienes que lamentar, tienes que llorar. Señor, ayúdame para poder vencer la tentación, porque no quiero ofenderte a ti, porque no quiero lastimar tu testimonio, porque no quiero ser un instrumento que sea de deshonra para tu nombre. Por eso Santiago dice, tienes que lamentarte, tienes que llorar delante de Dios, tienes que humillarte delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame para poder vencer la tentación. Es dejar de reírnos y acercarnos más a Dios, de buscar más a Dios. Es tiempo, hermano, de dejar la comodidad. Es tiempo de dejar estar así como relajados. Y es tiempo de que estemos alerta orando. Nuestro corazón debe de lamentarse y llorar bajo ese peso de la tentación. Tan pronto seamos tentados, debemos dejar lo que estamos haciendo, cualquier cosa, y concentrarnos en Dios y acercarnos a Él. Cuando viene la tentación, no es tiempo de que tú estés jugando, no es tiempo que tú estés riendo, no es tiempo que tú estés relajado, es tiempo de que tú tienes que estar alerta, porque esa tentación puede destruir tu vida. En cuarto lugar, ya hemos visto 3 puntos y vimos el tercero de ser disciplinados. El cuarto, Santiago 4:10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí tenemos el cuarto punto. Debemos de humillarnos delante de Dios. Dios nos ve todo el tiempo, incluso cuando nosotros somos tentados. Pero cuando nosotros somos tentados, Dios nos está viendo si estamos rehuyendo de la tentación o si estamos buscando más caer en la tentación. Dios debe de vernos, a usted y a mí como cristianos, huyendo de la tentación. Dios nos está viendo en cada momento. La tentación viene a nuestra vida, pero si nosotros comenzamos a ceder, a darle lugar, viene el pecado. Y el Señor nos está viendo. Pero también la otra parte, el Señor nos está viendo cuando viene la tentación, cómo estamos luchando para alejarnos de Él, cómo estamos luchando para retirarnos de Él. No debemos vernos jugando, no debe vernos vacilando, no debe de vernos Dios coqueteando, sino debemos de estar lamentándonos, de estar sufriendo porque estamos en la tentación y Dios puede ayudarnos para salir de esa tentación. Dios no debe de ver un espíritu de autosuficiencia en nosotros. A mí no me va a pasar eso. Yo tengo tantos años en el Evangelio y no creo que a mí me pase eso. No digas eso. Porque cuando tú dices eso, tú te estás confiando en ti mismo y es muy probable que tú vayas a caer. Yo tengo tantos cargos, o a veces, por ejemplo, ignoramos a Dios, pensando en que por uno mismo puede uno lograrlo. Dios no debe ver un espíritu que ignore su palabra en medio de la tentación. Dios debe de vernos, venir a Él, humillarnos, buscarle a Él, buscando su palabra, buscando su fuerza, buscándole, confiando en Él, para que nos dé la fuerza y la sabiduría para poder vencer la tentación. Por eso dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros tenemos que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia. Por eso dice, sométete a Dios, resiste al diablo, acércate a Dios, arrepiéntete. El punto número 3, afligíos, llorad. Y número 4, debemos de humillarnos. Recordemos que la guerra es espiritual, es una lucha
entre el espíritu y en la mente. Debemos tomar nuestra mente y llevarla cautiva al pensamiento de Cristo, recordando la palabra, recordando las promesas de Dios, recordando que Dios es poderoso para sacarnos. En lo verdadero debemos de estar pensando en lo que es puro, en lo que es honesto, en lo que es amable, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Es luchar para llevar nuestro pensamiento sujeto a Cristo. Es un duro trabajo tomar ese control, pero debemos de hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Podemos hacerlo, sí. ¿Quieres hacerlo? Eso depende de ti. Eso depende de usted. ¿Quieres hacerlo? Tú puedes tener victoria. Cuando un creyente es sentado, si se humilla ante Dios, Dios le exalta y Dios suplirá lo que necesita, le dará lo que necesita y le librará de los ataques de la tentación. Quiero terminar con un pensamiento de uno de los escritores de los comentarios llamado William Barclay. William Barclay dijo: solo cuando un hombre se percata de su propia ignorancia, podrá pedirle a Dios que le guíe. Solo cuando un hombre se percate de su propia pobreza en las cosas que importan, orará a Dios por la riqueza de la gracia de Dios. Solo cuando un hombre se percate de su propia debilidad en lo necesario, acudirá a Dios para que le dé fuerzas. Solo cuando un hombre se percate de que no puede manejar su vida por sí mismo, se arrodillará ante el Señor de toda buena vida. Solo cuando un hombre se percate de su propio pecado, se percatará de su necesidad de un Salvador y del perdón de Dios. Santiago lo dice de esta manera: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor, dice Santiago, y Él os exaltará. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Isaías dice en esas palabras: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Fíjese lo que dice Santiago. Voy a repetirlo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Santiago nos ha mostrado que podemos vencer la tentación, y nos dice cómo: sometiéndonos a Dios, resistir al diablo, buscándole, arrepintiéndonos, ser disciplinados y humillarnos delante de Dios. 4 cosas muy importantes en nuestra vida si queremos tener victoria cuando viene la tentación a nuestra vida. Todos podemos vencer, pero tenemos que usar las herramientas que Dios nos está dando, como las que hemos mencionado en este momento, a través de este mensaje que es complemento del anterior, que nos va a ayudar para tener victoria en nuestra vida. Oremos. Señor, gracias porque nos das el tiempo y la oportunidad para poder estar conectados con los hermanos y poder examinar tu palabra, retener tu palabra, y que tu palabra hable a nuestra vida. En estos momentos tú conoces cada situación, conoces cada vida, conoces cada persona. Te rogamos, Señor, que podamos atender tu palabra, ponerla en práctica para poder tener victoria cuando viene la tentación a nuestra vida. Sé con todos nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos de seguir orando, hermanos. Gracias por estar conectados. Si usted quiere traer sus ofrendas, sus diezmos, su ofrenda misionera los domingos de 10 a 12, de 10 a 1, puede traerlo al templo, o si usted quiere que vayamos y recojamos, nuestro hermano Martín Hernández está haciendo ese servicio, su servidor también, para poder pasar. Y si usted tiene esa ofrenda misionera, esa ofrenda o su diezmo, puede hacerlo de esa manera, hermano. Sigamos orando los unos por los otros y estemos con esta lista de los hermanos que están en necesidad.
Que Dios les bendiga. Hasta luego.